Yo voy a moderar este evento, este webinar de certificados de carbono, bondades y requisitos. Yo soy cofundadora y directora de comunicaciones de Green Tank México, una consultoría que asesora a empresas en México en sustentabilidad. Tenemos un grupo de panelistas súper informados, muy buenos para poder ofrecer diferentes comentarios e información sobre este tema de certificados de carbono. Está con nosotros Alexis Leroy, CEO de Alcott Group. Está también Mauricio Giraldo, director de combustibles alternativos de Cementos Argos. Eduardo Piquero, director general de MEGI CO2, una plataforma de mercado de carbono. Laura Ruiz, asesora viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Y también va a estar de parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, la señora Erika. Perdóneme. Disculpen. Ahorita les voy a presentar. Perdón. Quiero darles una breve introducción de los panelistas. Alexis Leroy es fundador y CEO de Alcott Group. Es un grupo de empresas especializadas en soluciones sustentables. Desde 2009, Alcott trabaja en mercados de carbono a través de desarrollar y administrar proyectos relacionados con mitigación de emisiones y cambio climático. Mauricio Giraldo es director de la División de Combustibles Alternativos de Cementos Argos. Es responsable por desarrollar la estrategia que permitirá a la cementera llegar a sustituir combustibles tradicionales por combustibles alternativos. Es ingeniero mecánico y tiene un doctorado en ingeniería con especialización en optimización de sistemas. Laura Ruiz es asesora del viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Formada como abogada, ella cuenta con una maestría en economía aplicada y ha trabajado como asesora de la Asociación de Comisionistas de la Bolsa de Colombia y de la Unidad de Regulación Financiera. Eduardo Piquero es director general de MEGI CO2, la plataforma mexicana de carbono, que junto con la Bolsa Mexicana de Valores trabajan en el desarrollo de mercados ambientales para que México transite hacia una economía baja en carbono. Es maestro en ciencias políticas, y tiene una sólida formación en muchos asuntos comerciales, gubernamentales e internacionales. Erika Gine Amaya se desempeña en la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia como coordinadora de medios de implementación. Formada como economista, Erika cuenta con amplia experiencia en temas de cambio climático. Nuestro primer ponente va a ser Alexis Leroy, director de Alcott Group, y les va a explicar los créditos de carbono. Paso la palabra a Alexis, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Lucy, y a todos mis copanelistas y me saludo a toda la gente presente por este primer webinar y la voluntad un poco era de poder capacitar utilizando el apoyo de expertos para demistificar lo que son bonos de carbono certificados y otros. Entonces, este primero
pues para cubrir un poco lo que es un bono de carbono, si podemos empezar con la primera slide, creo que Lucas. Entonces, pues muchos habrán oído hablar de bonos de carbono, certificados de carbonos, pues realmente para resumir lo que es básicamente un derecho a contaminar. Lo que mucha gente no sabe es que los bonos de carbono existen desde los años 90. Al principio servía como sistema de compensación dentro de la enclave Escandinavia europea, y luego fueron utilizados más y más, incluso como uno de los puntos esenciales dentro del protocolo de Kioto, como mecanismos que permiten pues, a los países más contaminantes, pues de cierta manera decontaminar a través de estos derechos. Entonces, cada bono de carbono corresponde a una tonelada de CO2, y el CO2 es lo que es la unidad de medición de cualquier gas a efectos invernaderos. Entonces sirven realmente para compensar totalmente o parcialmente las emisiones, y a plazo pues la idea es que sirven para ultimar la transición a un net zero sobre las emisiones que técnicamente aún no se pueden basar. Alors, generalmente la compra de un bono de carbono, es decir, cómo se genera, viene de proyectos que siguen unos mecanismos, reducen una tonelada de CO2 que está verificada y que permite luego generar este derivado que se propone a los actores. Sirven pues, sobre dos mecanismos, o un mecanismo de uso regulatorio, como por ejemplo en Colombia, con la no caudación voluntaria del impuesto de carbono, pues un certificado de carbono puede ser aceptado, o dentro del mercado voluntario, es decir, empresas que quieren pues, compensar y avanzarse a lo que es la legislación que llega. Siguiente slide, por favor. Alors, hemos hecho este esquema un poco para simplificar, al ser pues, una industria que es bastante recién, a pesar de mi comentario anterior. Realmente los primeros mercados de bonos de carbonos nacen en 2005 en Europa, y lo vemos en Nueva Zelanda y otras, y luego veremos cómo sale en las Américas, pero dentro de los participantes de los bonos de carbono, pues seguramente habrán escuchado nombres, palabras que le parecen raras. Entonces, pues, antes de todo hay el desarrollador de proyecto. Entonces, son, pues, según esto, los directores técnicos que coordinan el equipo para ganar el partido, y realmente, pues, son ellos que ponen en armonía y en línea con el estándar todos los requisitos para poder generar estos bonos de carbono, que en un primer paso tiene que ser conceptualizado, luego tienen que ser registrado, verificado, y una vez que están verificados, pues se emiten los bonos en función del estándar de carbono. Entonces, en esta ilustración hemos imaginado, por ejemplo, la FIFA, y la FIFA es realmente la que establece las reglas de juego. Entonces, cada estándar tiene reglas que son un poco diferentes, aunque vemos que muchas de las líneas bases son comunes, y esto que permite de garantizar la integridad de estos bonos. Luego entran los proponentes de proyectos, que son los jugadores que compiten con el cambio climático. Entonces pueden ser comunidades indígenas, comunidades agropecuarias, en caso de proyectos que están basados en la naturaleza, o pues plantas hidroeléctricas o de energía solar, o cualquier otra energía renovable no convencional, o energía, eficiencia energética, que son lo que van a permitir de proponer el proyecto. Y por fin tenemos la emisión del bono de carbono, que es el goal que vemos sobre la parte derecha
de esta ilustración una vez que los proyectos pasan a verificación, es decir, que es un poco el árbitro que garantiza y verifica que efectivamente las reducciones de emisión que se pretenden en el proyecto estaban. Siguiente slide, por favor. Alors, los principios básicos de cumplimiento para un bono de carbono y los beneficios, pues los principios son sencillos y esto es válido por cualquier estándar de bonos de carbono, es decir, que sean realmente ni permanentes, es decir, que cada reducción de emisiones única, adicionales, es decir, que pues si hay una reglamentación que empuja para la destrucción sistemática de, por ejemplo, metano en los rellenos sanitarios, pues la acción voluntaria no sería adicional, ya que legislativamente existen estas medidas, que sean con un auditor independiente, lo que hemos visto antes sobre la verificación, transparente y conservadores. Y a nivel de beneficio que correspondes, es una de las formas coste efectiva de reducir emisiones de CO2 y ahí por información muy relevante, por ejemplo, en Europa estimamos que el coste de abastecimiento medio en función del norte y del sur oscila entre 150 y $200. El mercado hoy en Europa, que es la ley de cupo que afecta a todos los industriales europeos, los bonos de carbono están más o menos $40 o $44 equivalente. Entonces, esto también demuestra que pues el coste de un bono, y en este caso un bono transferable frente al coste efectivo de reducción es muy interesante. Permite también de anticiparse a las próximas regulaciones, es en el caso de la reducción voluntaria y tenemos muchos ejemplos en las Américas de empresas que van a este camino para mejorar también la reputación de la empresa, tener transparencia, experiencia, fortalecer su alineamiento con la estrategia de sostenibilidad corporativo, es decir, aprender buenas prácticas desde el principio y por fin medir el impacto que reduce los gases de efecto invernadero frente al ODS, y eso es particularmente relevante hoy en la época de los acuerdos de París, en lo cual vemos que muchos países tienen los ODS en sus índices. El siguiente slide, por favor. Alors, aquí pues también hemos querido un poco explicar cuáles son los ciclos de vida de un proyecto, que son 6 etapas principales, es decir, la identificación de la necesidad de un proyecto. Otra vez, eso es válido por todas las metodologías que son. Luego, el desarrollo del plan de proyecto, elaboración de la parte técnica, trabajo en campo, que permite también hacer las mediciones, para desarrollar todo lo que se llama un diseño de proyecto, que luego se somete al estándar, pasa a una primera auditoría de validación, es decir, que el proyecto bajo principio sí permite de pretender hacer estas reducciones de emisiones, y en una segunda etapa la verificación, que permite de verificar cuántas emisiones de CO2 se han reducido efectivamente. La gestión de emisión del certificado y la comercialización para el cumplimiento de las obligaciones son las últimas fases que correspondían en nuestro dibujo al GOL. A nivel de sector, esencialmente pues son todos los sectores que están energéticos, fuentes renovables, no renovables, distribución de energía, eficiencia energética, y es particularmente relevante en nuestra geografía de comparación a la transición energética necesaria. La gestión de residuos, que sea por reducción de emisión o reutilización de material, usos de suelos, es decir, lo que hoy en día toda la gente habla de proyectos basados en la naturaleza, que sean proyectos de conservación, de restauración o buenas prácticas agrícolas, y por fin proyectos industriales que toca todo lo que es minería, metalurgia, construcción y demás. Siguiente slide, que sé que nos queda poco tiempo, perdón.
Y ahí entramos en pues un poco lo que es los mercados obligatorios y voluntarios. A nivel del mercado voluntario, pues vemos que hay un incremento de legislación que está llegando, tanto pues, en México desde mucho tiempo con el impuesto de carbono y pronto con la ley de cupo, en Colombia con el impuesto de carbono y la ley de cupo, pero vemos que también Chile, incluso Argentina, se están empezando a trabajar legislaciones que pues van a cubrir diferentes sectores que pueden ser el sector energético o el sector industrial, y generalmente se trabaja sobre dos posibilidades: o un impuesto que no es recaudable mediante un bono de carbono, o una ley de cupo que prevé cupos nacionales, pero también la posibilidad de incluir bonos de carbono como los que serían, por ejemplo, emitidos por los mecanismos de desarrollo limpio, u otro estándar como lo de Verra o Gold Standard, que nombres son los CERS o los VERS, que ustedes conocerán. Luego el mercado voluntario, que realmente debería ser referido como un mercado preregulatorio, porque pues a la luz de los avances sobre el artículo 6, la unidad global va a ser la tonelada de CO2, entonces es muy probable que el artículo 6.4 prevé este mercado internacional. Entonces ahí pues sobre el mercado voluntario hay la posibilidad de utilizar esta acción voluntaria para hacer una contabilidad interna y saber exactamente cuál es el impacto de la empresa frente a sus emisiones de CO2. De hecho, no hay límite y limitantes de gas invernadero ni siquiera sobre la compensación, es decir, que la compensación puede ser opcional, total o parcial, perdón, y generalmente permiten también desarrollar metas que permiten lograr mejores resultados de las empresas, y vemos que hay varios ejemplos ya que se están haciendo de actores voluntarios en anticipando la legislación. Siguiente slide, por favor. Pues por fin, esta slide para un poco enseñar el ámbito de los mercados de carbono en los mercados de las Américas. Entonces me voy a concentrar sobre la parte de LACS. Pues un mercado que ya está en vigor en su fase piloto es el mercado mexicano, pero México fue también el primer país a poner un impuesto carbono que era técnicamente no cobrable a través de bonos de carbono. Tenemos también como otro campeón de la área, pues Colombia, con el impuesto carbono y también la ley de cupo que está en desarrollo y esperamos pronto tener información al respecto. Tenemos también Surinam que está mirando, Costa Rica, Brasil y Chile. Es decir que a pesar de los retrasos dentro de la entrega del artículo 6, vemos que en las Américas y Caraibes sí hay muchas acciones que ya se están poniendo, entonces podemos imaginar pronto que más allá de un mercado internacional tendremos iniciativas regionales y, por qué no, posibilidad de intercambio entre los mercados de, por ejemplo, la Alianza Pacífica. Siguiente slide, por favor. Entonces, ¿cómo participar en los mercados de carbono y anticipar también las futuras regulaciones? Pues una primera manera es identificar si hay posibilidad de generar bonos de carbono en función de su actividad primaria. Es particularmente válido para industriales o actores del sector energético, o cualquier implementación de novedades técnicas que permite reducir emisión de CO2 siempre y cuando, como le hemos dicho, pues hay adicionalidad, es decir, que no es algo que está obligado por la ley. La otra parte también es pues poder participar como comprador y vendedor de bonos de carbono, y por los que no tienen obligaciones regulatorias, pues participación voluntaria, porque a partir del momento en el cual se mide, pues se puede reducir y compensar, y eso es lo que permite a muchas empresas de desarrollar pues estrategias que son más competitivas, más que todo la área de la sostenibilidad, que vemos que se ha vuelto en uno de los criterios lo más relevante, y en este sentido, pues por los que han podido seguir, tener un fondo de inversión como Blackstone, hablar de sostenibilidad y de objetivos de desarrollo sostenible,
pues actores globales como Bill Gates que hablan de mercados de carbono, no es algo anecdótico, es algo que creo que es muy ya debería llamar la atención el hecho que pues esto tocará a todas las industrias y es cuestión de tiempo. Le agradezco mucho por la atención. Muchísimas gracias, Alexis. Por el tiempo. Y felizmente en las siguientes presentaciones tendrán todos ustedes la oportunidad de aprender más detalles sobre esos dos mercados que él señaló que están ya en desarrollo, México y Colombia. Nuestro siguiente presentador será Eduardo Piquero, quien dirige MexiCO2, la plataforma mexicana de carbono, y él les va a hablar sobre certificados de carbono y bonos verdes y la reglamentación en México. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Lucy. ¿Me pueden confirmar que se escucha? No sé si se ve bien porque la imagen no es tan buena, pero que se escucha bien. A mí me gustaría un poco más de volumen, por favor. Ok, bueno, pues hablo un poco más alto. Entonces, muchas gracias, Lucy. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Espero estén disfrutando de un café. Todos aquellos que estén en Colombia, un buen café colombiano. Yo soy Eduardo Piquero, trabajo en una empresa que se llama México CO2. Es una empresa del grupo de la Bolsa Mexicana de Valores. Nos dedicamos al desarrollo de mercados ambientales. Entendemos por mercados ambientales todos aquellos instrumentos financieros que tengan un impacto ambiental positivo. En ese sentido, trabajamos desde hace casi 7 años en el mercado de carbono mexicano, también en un primo hermano del mercado de carbono mexicano, que es el mercado de certificados de energía limpia, y también en financiamiento verde. Y perdón, acá mi primera pedido de disculpas es, pues perdón que no tengo una presentación específica, pero quería hablar de varios temas a la vez, sin olvidarme ninguno. Y como el día de la fecha lo medita, pues lo primero que tenemos que hacer es recordar el Día Internacional de la Mujer, que hoy se conmemora, con todas las diferencias que tenemos todavía entre las brechas de género, es lo primero que quisiera comentarles. Y en ese sentido, mucho resta todavía en los mercados de carbono y en financiamiento verde en particular para cerrar la brecha de género. Siguiendo la línea de argumentación de Alex, yo quisiera comentarles, pues como vimos el mapa y nos mostró el mapa muy actualizado, ese mapa cambia todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos nuevas ciudades, estados, provincias, municipios, países enteros que desarrollan un impuesto o crean un mercado de carbono, y seguramente eso se va a acelerar en estos meses. Esperemos que sean post pandemia, donde los estados, donde la necesidad para aumentar la recaudación de impuestos va lógicamente en aumento. Entonces, en ese sentido, completando el mapa que veíamos, ya hay algunos estados en México que tienen impuesto al carbono, que tienen una cuota sobre las emisiones al carbono. Algunos de ellos planean que se puedan cubrir con reducciones de emisiones, con bonos de carbono. Y sin lugar a dudas, si uno fuera un desarrollador de proyectos, pues estaría mirando con mucha atención todas estas soluciones, todos estos mercados regionales o subnacionales que están naciendo, y van a nacer muchos más. Incluso hay hasta provincias en Argentina que están pensando en un impuesto al carbono, por lo que me animo a decirles que ese mapa va a cambiar mucho durante este año y los años que sigan. Y si uno es un dueño de proyecto, mejor dicho, ¿quién es un dueño de proyecto? ¿Quién puede reducir esas emisiones y venderlas en el mercado? Los sectores son muchos, y cada uno de estos países, cada una de estas jurisdicciones crea su propia metodología para definir qué sectores son los habilitados para reducir emisiones y compensar el impuesto. Tenemos, por supuesto, en Colombia el sector de la conservación o reforestación que lidera, sin lugar a dudas, la generación de proyectos, pero no es el único. Hay muchas posibilidades en toda América Latina en eficiencia energética.
Ni hablemos entonces de generación de energía renovable, ¿no? Pues México, la Arabia Saudita del Sol, por supuesto, ahí tenemos muchísimo para hacer. Dependiendo también del país, tenemos incluso en oportunidades de mitigación en minas de carbón, este famoso gas metano, que no es metano en verdad, que se tiene que limpiar, que se puede destruir. Tenemos también gases industriales como el óxido nitroso, los perfluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos. En América Latina tenemos muchas fuentes y tenemos que definir, avanzar rápidamente en esa definición. En ese sentido, voy a comentarles qué está ocurriendo en México. México desde el año pasado, desde el 1 de enero del año pasado, cuenta con un sistema de comercio de emisiones. Un sistema de comercio de emisiones es un mal llamado mercado de carbono, donde el gobierno reparte permisos de emisión hacia los principales emisores a la atmósfera, a los principales emisores de dióxido de carbono, en el caso mexicano, y luego estos permisos de emisión pueden intercambiarse, por eso le decimos mercado. Es un mecanismo de flexibilidad, donde las empresas pueden llegar a sus metas ambientales al menor costo posible. Es algo muy parecido o casi o exactamente lo mismo que Colombia va a desarrollar con la ley de cupos. Me toca también contarles que no es la única posibilidad que tienen las empresas para reducir dentro del mercado mexicano. También pueden reducir en algunos sectores y transferir esas reducciones de emisiones, esos mal llamados bonos de carbono. Le digo mal llamados porque ahora vamos a ver que no es un bono de carbono. Estas compensaciones para cumplir con su meta ambiental, pero solo de los sectores forestal, metano y transporte. Estamos esperando definiciones del lado de la autoridad, del Ministerio de Medio Ambiente, de la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre qué tipo de proyectos dentro de estos tres van a ser admitidos. No va a haber entonces proyectos de eficiencia energética, como yo les decía, de energía renovable, etc. Y esto tiene una razón. Es porque ya los sectores de generación de energía eléctrica y gran industria ya están obligados a reducir emisiones dentro del mercado. Vale decir, ya con esto terminamos el tema del mercado, que México basó sus NDCs, sus metas para, reformuladas bajo el Acuerdo de París y presentadas hace muy poco tiempo en diciembre. Gran parte de sus obligaciones están centradas en el mercado, por lo que vamos a tener un mercado que va a ser muy eficiente, tiene reglas muy parecidas también a las de California, por lo que los animo a todos los que estén escuchando a explorar las posibilidades de desarrollo de proyectos dentro del mercado mexicano. Pero muy bien, la verdad es que si solamente habláramos de reducciones de emisiones, de compensaciones, de bonos de carbono, pues nos quedamos en una parte de la acción, ¿no? Pues en verdad, si le queremos ganar al cambio climático, si queremos que Colombia reduzca emisiones, que Perú reduzca emisiones, que reduzca emisiones Chile, Brasil y todos los países de la región, no vamos a poder hacerlo solo con el mercado de carbono. Necesitamos movilizar los grandes, enormes sumas de dinero que están en nuestros países. ¿Y dónde está ese dinero? Ese dinero se concentra en el mercado de capitales. Los fondos de pensiones, las aseguradoras, los fondos de inversión, fondos privados, que en el caso mexicano solamente pueden comprar cosas que estén en bolsa, títulos que estén en bolsa, pero sucede algo bastante parecido en otros países. Grandes fondos de pensiones chilenos, colombianos desde ya. Pues esos son los que tienen grandes cantidades de dinero y los que pueden movilizarlos para reducir emisiones y financiar los proyectos que necesitamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la salida? Si usted trabaja en un gobierno, vamos a decir, y usted dice, pues yo quiero financiar mis NDCs, quiero financiar mis proyectos, quiero financiar mis medidas de mitigación, ¿a dónde tengo que recurrir? ¿Al Green Climate Fund? ¿A la banca multilateral? ¿O lo voy a hacer con mi mercado local? Y les voy a explicar por qué la respuesta es el mercado local. Si vamos a los fondos internacionales, intergubernamentales, como el Green Climate Fund, el total del volumen de capitalización, o sea, todo el dinero que tienen en su bolsa, hoy
son 10.000 millones de dólares, o sea, 10 billion en inglés, que sería 10 billones. Estos 10 millones equivalen más o menos, para que se den una idea, a menos de 10 líneas de metro como la que van a construir en Bogotá. En todo el mundo. O sea, competimos todos por estos recursos. No van a dar abastos. Necesitamos movilizar financiamiento local si es que queremos llegar a las medidas de reducciones de emisiones que necesitamos. Y eso lo vamos a hacer a través del mercado nacional de deuda. Ahí tenemos a los bonos verdes. No confundir, por favor, bonos verdes con bonos de carbono. No tienen nada que ver uno con el otro. Un bono verde es un título de deuda, es un bono como esos que se emiten en la bolsa, cuya única diferencia es que va a financiar proyectos o refinanciar proyectos atados a cambio climático y están desarrollados, por supuesto, con alguien con calificación crediticia, como una ciudad, un departamento, una provincia, un estado, una empresa, banca de desarrollo, etcétera. Y por el otro lado, también todo lo que está dentro de las bolsas que no sea deuda. Ahí tenemos al mercado de equity, que es el mercado accionario, las empresas que cotizan en la bolsa, ya las podemos medir por su impacto ambiental. Y luego, pues muchísimos instrumentos en el medio, pues podrán imaginarse, en el caso mexicano hay muchos, pero están comenzando a surgir, por ejemplo, en Perú ya surgieron las fibras, que son fideicomisos inmobiliarios listados en la bolsa, donde uno invierte en un conjunto de inmuebles. Estos inmuebles pueden tener medidas de reducciones de emisiones, han tenido un crecimiento exponencial en el mundo entero y en México pues también. Y además, pues desde ya podemos desarrollar instrumentos como los YILCOs, como los MLPs, que funcionan en Estados Unidos, en México tienen otros nombres, pero que sirven para financiar proyectos listados en bolsa, ¿no? Esto es trabajo, la chamba, el trabajo, la pega, en chileno le queda de este lado, al lado de la regulación, ya no ambiental, a la regulación financiera. Si no nos ponemos a hablar mucho con el regulador financiero, en esta carrera, pues salimos atrás. Esto es lo que nos va a permitir movilizar grandes cantidades de dinero hacia los proyectos que reducen emisiones. ¿Este es un mercado para cualquiera? No. Este es un mercado para las empresas que ya tienen acceso, o para todos aquellos que tengan acceso bursátil. ¿Qué pasa con todas aquellas empresas que no tienen financiamiento bursátil? Nos queda la ventanilla de la banca de desarrollo. Ahí trabajar fuertemente con banca de desarrollo es algo que todavía tenemos en la región. Siguiendo con el tema de hoy, el tema de cómo ligamos género con cambio climático es algo poco trabajado en toda América Latina y tenemos que verlo porque las diferencias sociales terminan causando además enormes problemas en la recaudación de los gobiernos, en el desarrollo de proyectos y un aumento en el costo del dinero. Por lo tanto, si tú eres un país, quieres ver costos del dinero, costos para prestar dinero inferiores. El último mercado al que me quiero referir es al mercado que todos conocemos, el de las personas físicas o el de las pequeñas empresas, el mercado bancario, que es un mercado que todavía nos falta llegar en toda América Latina. Tenemos que desarrollar rápidamente este instrumento que ya existe en otros lugares, los créditos verdes, créditos a las pymes, créditos para refinanciar proyectos y para las personas. Esto debe ocurrir en América Latina. Hay algunos procesos, pero no están lo suficientemente avanzados. Y esto tiene una razón fundamental. Primero, si tú quieres movilizar los recursos hacia proyectos que reducen emisiones, si administras grandes cantidades de dinero, si eres un país o incluso si eres una persona física, quieres que tu dinero viva en el tiempo. Nadie o casi nadie invierte pues, para sacar su dinero al otro día. Y lo que tenemos ya frente a nosotros, me gustaría que lo vean así, es un cambio enorme, enorme, como nunca antes, en los precios relativos. Tenemos ciertos combustibles, ciertas tecnologías que están dejando de ser competitivas. Y tenemos otras tecnologías que están ganando competitividad de manera vertiginosa. La semana pasada, Bloomberg publicó, como todos los años, su outlook de energías renovables. El costo de instalación, el costo de producción de un panel solar cae
de manera simultánea durante los últimos 15 años 10%. Es más barato tener un panel solar ya que cualquier otra fuente de generación. Y América Latina está bendecida con el sol. Si tú eres un administrador de fondos de pensiones o una persona física o quieres direccionar tus ahorros, quieres hacerlo activos a empresas que identifiquen en el cambio climático un riesgo, que lo es el gran riesgo que tenemos por delante. El COVID es solamente un simulacro de los efectos del cambio climático. Los efectos financieros del cambio climático tienen que ver con cambios relativos de precios, con rompimiento de la cadena de valor y con, por supuesto, una enorme crisis social. Por lo tanto, yo los animo a todos, y con eso termino ya, Lucy, te cedo la palabra, los animo a todos a medir estos riesgos y desarrollar estrategias para vencerlos. Esto va a ser lo único que va a servir, que tenemos a mano para dar vuelta, ¿sí? Pues la carrera contra el cambio climático. Vuelvo contigo, Lucy. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Quiero mencionar para todos que por favor vayan subiendo sus preguntas a los chats. Seguramente tanto Alexis como Eduardo han planteado asuntos que les causan dudas o sobre las cuales quieren profundizar. Entonces invitamos sus preguntas y después de escuchar los siguientes 3 ponentes tendremos casi una media hora para sus preguntas. Bueno, paso la palabra a Erika Amaya del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia. Y ella va a hablar del mercado de carbono en Colombia y las empresas que participan en ese mercado. Adelante, Erika. Muchas gracias. Gracias, Lucy. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a este espacio y bueno, confiamos en que podamos compartir la experiencia de Colombia frente a los temas de mercados de carbono. Bueno, básicamente, digamos que Colombia, con el establecimiento de la no causación del impuesto al carbono, generó una dinamización de lo que nosotros denominamos el mercado voluntario. Habían iniciativas que, digamos, si bien se encontraban en proceso de desarrollo, no tenían como ese incentivo para efectivamente poder, digamos, terminar sus procesos de validación y verificación, dado que el mercado o la demanda que había era realmente pues muy pequeña. Entonces, básicamente con el establecimiento de lo que nosotros denominamos la no causación, se generó esa oportunidad para dinamizar este mercado y básicamente pues en lo que consiste este mecanismo es, voy a mostrarles una presentación sencilla. Me dicen si por favor la ven. Presentar. ¿Ahí la están viendo? Sí, la vemos. Gracias, ya les muestro. Bueno, básicamente la no causación permite que el sujeto pasivo del impuesto al carbono, en lugar de causar el impuesto, pueda compensarlo y básicamente, pues, ¿cómo va a hacer esa compensación? A través de respaldar esa compensación con certificados de reducción de emisiones, ¿sí? Básicamente la no causación, pues al igual que el impuesto como está regulado en lo más alto de la cadena, pues también puede beneficiar a los diferentes actores que están dentro de la cadena y de esa manera pues puede ser el usuario final o el consumidor también quien pueda acceder a la no causación, pero siempre frente al sujeto pasivo, ¿sí? Entonces básicamente es el proceso. ¿Perdón? ¿Perdón? Alguien tenía el micrófono abierto. No, perfecto. Entonces, básicamente, esa ha sido como la dinámica que generó Colombia. Realmente, el 92% de los proyectos que han generado iniciativas de reducción de emisiones provienen del sector forestal. Como bien lo decía el compañero Eduardo de México,
pues claramente hay un alto potencial en otros sectores, ¿sí? En el sector residuos, en el sector de energía renovable, sin embargo también pues los costos aún de estos proyectos son muy amplios y por eso pues también es importante lo que él mencionaba de cómo buscar que el sector financiero, que estos proyectos se vuelvan atractivos también para ese tipo de mercados. Básicamente, quienes han participado en el proceso de la no causación, han participado pues claramente los estándares de carbono, digamos que el mayor porcentaje de iniciativas han utilizado los certificados de Verra, ¿sí? También ahí pues ahorita le voy a pedir a mi colega Ángela Rodríguez que me acompaña, que digamos pues podamos complementar esta parte de qué estándares de carbono han participado y otra información del tema como tal de quiénes también de qué proyectos, qué tipo de proyectos. También, pues básicamente han participado los registros, ¿sí? Ha sido muy importante los registros, los organismos de validación y verificación. Acá el rol importante que ha tenido la organización, la UNAC, que es el organismo acreditador de Colombia, ¿sí? Básicamente pues en efectivamente acreditar a los validadores y verificadores. Y básicamente pues también contarles que la experiencia pues que ha tenido Colombia con la no causación ha permitido identificar unas acciones de mejora en estos instrumentos, es decir, no es simplemente generar un mercado como un fin en sí mismo, sino efectivamente pues lograr que estos instrumentos contribuyan a la reducción de emisiones y también pues contribuyan al desarrollo económico y social pues de las regiones en donde se desarrollan estos proyectos. Entonces básicamente lo que hemos querido desde el Ministerio de Ambiente, identificando pues digamos la dinámica que ha tenido la no causación y con miras al ejercicio que tiene Colombia o al establecimiento de su mercado regulado de carbono, que se estableció a través de la Ley 1931 de 2018, pues cómo generar esas condiciones y cómo generar esas bases para que efectivamente cuando el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión entre, ya encuentre como una dinámica de mercados sólida, ¿sí? Y cómo podemos efectivamente coordinar las políticas de precio, o sea, el impuesto, cómo podemos coordinar la no causación y cómo podamos coordinar el programa de cupos transables. En ese orden de ideas, pues dentro de las estrategias que tiene el ministerio, está estas 4 líneas que les voy a mostrar acá, que es mejorar el mercado regulatorio, el marco regulatorio básicamente no el programa de cupos, dado que el programa de cupos entrará en su proceso de regulación, digamos que a partir del segundo semestre, a partir del próximo año estaremos en ese proceso, pero sí estar mejorando los aspectos que hemos identificado desde la no causación que se pueden mejorar. ¿Cuáles son esos aspectos? Por ejemplo, todos los temas de adicionalidad. ¿Sí? La adicionalidad de los proyectos es un tema muy importante. También todo el tema de las salvaguardas sociales y ambientales, cómo efectivamente se están respetando, digamos, los derechos y las condiciones, principalmente Colombia siendo un país pues multicultural, donde tenemos indígenas, campesinos. Entonces es muy importante pues tener negritudes, es muy importante pues el tema de salvaguardas sociales y ambientales, fortalecerlo. También tenemos el tema de los estándares de carbono, ¿sí? La importancia de generar unos requisitos mínimos que cumplan los estándares de carbono pues para que puedan participar, ¿sí? Digamos que generar como esto que busca, pues básicamente generar confianza en las reducciones que está generando el país, ¿sí? Que efectivamente no tengamos reducciones de diferentes categorías, sino que efectivamente la mitigación que se debía a estos instrumentos, pues esté realmente respaldada con unos buenos también, unas buenas condiciones de los estándares. Otros temas importantes también es la creación de capacidades
si bien las regulaciones pueden salir, y esto es muy importante, tú puedes sacar una regulación, técnicamente tenerla muy bien pensada, muy bien direccionada, pero si realmente no capacitaste a los actores que van a recibir esa regulación, pues va a caer en el vacío y va a ser como, se van a perder muchas oportunidades y lo que te puede generar también es como que sea algo contraproducente para los actores. Entonces es muy importante, y más en estos temas de compensaciones y mercados de carbono, pues que exista esa creación de capacidades y que efectivamente se conozca la terminología, que como bien lo decían el primer expositor, pues es una terminología, hay mucha sigla, hay muchos actores que intervienen, los estándares, los OBBs, los desarrolladores, los certificadores. Entonces, generar como esa capacidad también para que las mismas comunidades también puedan desarrollar sus proyectos, ¿sí? Puedan entender las posibilidades que tienen también a través de estos mecanismos, y en general que se conozca también la misma regulación, o sea, que sea un ejercicio de nivelar información y que efectivamente podamos tener esa base sólida de creación de capacidades. También está el tema de organizar la operación del mercado. Básicamente, pues, digamos, nosotros la no causación es un instrumento, pues, se deriva de un instrumento regulado. Sin embargo, pues, las transacciones o de las compensaciones se hacen, pues, a través de lo que se denomina el mercado voluntario. Entonces, generalmente es complejo tener información, digamos, consolidada frente a, o que en un solo lugar se tenga toda la información de la oferta, la demanda, qué precios están vendiendo las reducciones, o también, digamos, los proyectos, qué tipo de proyectos se están dando, en qué regiones. Entonces, digamos que es muy importante también tener estos temas de cómo se organiza ese mercado. Y por último está el tema de fortalecer la institucionalidad. Siempre va a ser muy importante, pues, contar con la capacidad de los equipos a nivel interno, no solo del ministerio, sino también a nivel de las instituciones que pueden intervenir, digamos el IDEAM, y no solo una capacidad técnica, sino también una capacidad tecnológica, ¿sí? Que también es muy importante, pues, para estos temas, digamos, tenerlos en cuenta, ¿sí? No solamente lo técnico, sino también ese marco institucional y tecnológico que necesita soportar estos temas de mercado. Quiero darle la palabra a Ángela Rodríguez para que, pues, conversemos un poco sobre el tema de quienes han participado en el... Gracias, Eri. Sí, pues según lo que tú comentabas, sí quisiera de pronto hacer un poquito énfasis en que en los 3 años y medio, casi 4 del impuesto al carbono y su no causación, podemos encontrar distintos estándares de carbono que pues ya venían desarrollándose desde antes, pero que mediante este mecanismo de no causación, como mencionaste, Eri, viene a ser un poco más dinamizado desde 2017. Prácticamente podemos encontrar, no sé si prefieren que les pueda compartir la pantalla. Y ya te voy a descompartir acá para que tú puedas presentar. Dale, gracias. Ya. Listo. Ay, un segundo. Desde acá pueden... ¿Están viendo mi pantalla? No. ¿No es cierto? No, no, Ángela. No, todavía no. Ok. Un segundo que de pronto... No. No me está dejando compartir pantalla. Me generó un error.
Voy a intentar una última vez. A ver, Casualidad, pues, ya. creo Creo que que ya ya sale. están viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces, me disculpo con ustedes, estoy desde el celular porque pues desde la pantalla del computador no podía compartir. Entonces, como les comentaba, acá tenemos en la parte inferior izquierda, pueden ver que en los 4 años que llevamos de mecanismo de no causación, básicamente el 90% de las iniciativas que han sustentado las solicitudes de no causación para las compensaciones respectivas han sido forestales, que son el color naranja que encuentran allí. Y en una mucho menor proporción se encuentra energía, también industrial, residuos, transporte, dentro de esta gráfica que pues realmente la parte industrial, residuos y transporte es muy poco visible. Tal vez en 2019 se evidenció un poco más de industrial y residuos. Y ahora en la parte derecha pueden encontrar que en términos de pues, aproximaciones de valor económico, en azul pueden ver lo que se ha recaudado mediante el impuesto y en amarillo van a ver lo que con un aproximado, vuelvo e insisto, ha ingresado a las iniciativas como desde el sector privado, que es el que pues debe, bueno, y los distintos sujetos pasivos que vienen a destinar recursos hacia esas iniciativas, ¿no? Y pues finalmente, en cuanto a estándares, creo que no tengo una diapositiva al respecto, pero en cuanto a estándares sí les puedo comentar que pues se han presentado los que mencionaban ahorita de Berra a través de BCS, porque pues Berra es un programa que tiene distintos estándares. Dentro de ese programa se han presentado el estándar de BCS, también se ha presentado Gold Standard, se ha presentado COL-CX. Vuelvo, insisto, que estos son los estándares bajo los cuales se han desarrollado iniciativas acá en Colombia para el mecanismo de no causación. También está Proclima, Cercarbono, está, bueno, básicamente, o casi que era de esperarse, porque también se permite las iniciativas del MDL que están registradas ante la Convención Marco. Entonces, siendo esos básicamente los principales estándares que se han presentado hasta el momento, y también un último que se ha presentado más recientemente, que es el de CSA Registries, de Greenhouse Gases Emission Registries. Entonces, bueno, creo que con esto quedaríamos al tanto respecto a las preguntas que me mencionaba Erika, y pues estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Erika, muchas gracias a ti. Muchas gracias también a Ángela. Ahora vamos a dar la palabra a Laura Ruiz del Ministerio de Hacienda de Colombia, y ella va a tocar diferentes temas, seguramente va a ahondar sobre ellos, que varias personas han mencionado ya. La reglamentación en Colombia, un tema muy importante, el impuesto al carbono y las inversiones que hay para mitigación y adaptación al cambio climático. Muchas gracias, Laura. Gracias, Lucia, a ti por la introducción y buenos días a todos. Espero que, o buenas tardes si están en diferente zona horaria. Yo quisiera pues también hablar sobre lo que mencionaron mis compañeras del Ministerio de Ambiente, precisamente para no replicar mensajes y retomar varios de los mensajes que dejó sobre la mesa Eduardo, que creo que me parece muy importante, sobre todo porque es algo que desde el Ministerio de Hacienda y en la construcción de la agenda que tenemos del día a día hemos tenido en cuenta.
y cómo el impuesto al carbono o los mercados de carbono juegan ese papel dentro de toda esta agenda, y sobre todo la agenda está pensada más como toda esta estrategia de financiamiento climático, de lograr esa movilización de recursos. Entonces, cuando desde el ministerio pensamos en estos temas de financiamiento verde, lo ampliamos un poco, pero me voy a concentrar en financiamiento climático, pensamos en varias cosas. Una es cómo jugamos con muchos instrumentos, donde uno puede ser el impuesto del carbono, donde otro es un mercado de carbono, donde otros son los bonos verdes, donde otro es el sistema financiero, para lograr hacer esa repartición de cargas y riesgos en estos temas climáticos. Y esto es porque, pues, todo lo que no hagamos hoy eventualmente será un costo futuro. Nosotros repartimos y estructuramos bastante nuestros instrumentos en una premisa, y es todo pasivo ambiental, eventualmente es un pasivo fiscal. Y es lo que no hagamos hoy, como lo mencionaban en el caso del COVID, esto muestra en una proporción mucho menor los efectos que se pueden derivar, los efectos económicos, los efectos sociales de un tema como el cambio climático. Entonces, para todo eso tenemos muchos instrumentos. Para eso, además, tenemos pues que cumplir estas metas que tenemos como país, y además en esa transición ser resilientes a ese cambio climático. No solo es cumplir las metas, sino lograr hacer esa transición. Y para eso no tenemos que sacrificar, ahorita creo que lo mencionó también Erika, y es cómo no sacrificar este tema, el crecimiento por estos, puede que haya un cambio marginal de crecimiento, pero lograr que estos objetivos de crecimiento país y de desarrollo sostenible tengan esa convergencia, quizás no absoluta, pero sí podamos articular todos estos instrumentos dentro de eso. Y finalmente, ¿qué queremos también en temas de cambio climático? Y ahí retomo un mensaje que dejaba Eduardo, y es lograr esa movilización de recursos, ya sea a través de mecanismos públicos, ya sea a través del sector financiero, que sin duda es el canalizador natural de los recursos en la economía. Entonces, con todos esos objetivos, repartición de esas cargas y riesgos, lograr cumplir con esos compromisos internacionales, mantener una competitividad del país, no sacrificar el tema de crecimiento y finalmente lograr esa movilización de recursos. Construimos todos estos instrumentos, y es allí, y esto es lo que nosotros llamamos financiamiento climático, no solo a movilización de recursos, sino a todas estas piezas que tenemos que crear para que se haga una movilización efectiva de recursos. Y para eso tenemos muchos instrumentos. Dentro de esos, pues, lo mencionaba también Eduardo, está el tema de los instrumentos de deuda pública, bonos verdes, están los bonos verdes también del sector privado, tenemos el impuesto, tenemos el mercado voluntario, tenemos un eventual ETS que mencionaba ahorita Erika, pues que ya tenemos esa facultad legal, y el gobierno está pensando es cómo es esa mejor forma de hacer esa aproximación a un mercado robusto, dinámico, transparente. Entonces, esto para contarles que el impuesto al carbono y el mercado son una pieza más que nos ayuda a corregir cosas que quizás con otro instrumento no tenemos. Entonces, ya me voy a centrar en el impuesto al carbono, también sin entrar en tantos detalles que Erika mencionó. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Gracias. El impuesto al carbono fue creado en el 2016, pero esto fue en diciembre, o sea, empezó a funcionar en el 2017. Es un impuesto relativamente nuevo por ser tan complejo. No es un impuesto plano cuando uno habla de renta, cuando uno habla de impuestos al valor agregado, sino es un impuesto que requiere desarrollar un montón de capacidades del mercado, desde el sector público, nuevos mercados, nuevos impuestos que pues son unos impuestos ambientales que el país hasta ahora está conociendo, aprendiendo e implementando y retroalimentándose todo el tiempo. Entonces, este impuesto fue creado en 2017, donde se dice que se pone un precio, y es un impuesto al carbono, a diferencia de otras jurisdicciones, que recae sobre solo los combustibles fósiles, no todas las emisiones, y recae sobre el componente de carbono de cada uno de los combustibles fósiles, y por eso son las diferentes tarifas, de forma que el combustible fósil, pues que más contamine, paga un impuesto mayor, y todos parten de la base de un único precio a la tonelada de carbono, que tenemos que hoy es alrededor de está entre 5 y 6 dólares.
la tonelada de CO2, y este precio además también, valga decirlo, responde en que intenta ponderar lo que ya les expuse, y es no sacrificarse crecimiento por los objetivos de cambio climático. Entonces también para hallar un precio del carbono, pues tuvimos que ver los efectos colaterales y los impactos que tendríamos en cualquier sector, poniendo un precio muy alto. Entonces, cómo se transfiere, cómo se impactan los hogares de los primeros deciles, cómo repartimos las cargas de forma que el que está contaminando realmente pues está casi que creciendo o creciendo a costa de la contaminación. Entonces, esta persona es quien debería tener esa carga de pagar ese impuesto, y cómo efectivamente movilizamos esos recursos para los proyectos. Entonces, ahí viene el segundo componente, más allá de decir recae sobre quien está contaminando. Para lograr esa movilización de recursos, la idea es que este impuesto tiene una destinación específica, que no es común, y por regla general nosotros no tenemos una norma constitucional que no nos permite tener esas destinaciones, salvo en algunas excepciones, que sea temas de inversión social, como pues es el medio ambiente. Entonces, pensando en lograr ese otro objetivo, pues tiene una destinación específica. Pero además es muy interesante porque no solo es la destinación específica, porque las inversiones se logran por dos caminos. La primera es que tiene una destinación específica, que hoy hemos tenido algunos inconvenientes, sobre todo que muy compleja esa inversión o esa ejecución de esos recursos. Entonces estamos, como digo, como les mencionaba, todo el tiempo estamos repensando estos instrumentos, entonces cómo facilitar esa inversión pública. Pero asimismo viene el mercado voluntario, que lo que hace es, ok, entonces ya estamos pagando, ya estamos movilizando esa inversión pública, ahora ¿cómo movilizamos esa inversión privada? Y este es el incentivo que tal vez quizá necesitaba el mercado, o esa persona que tenía su proyecto forestal o tenía estas inversiones en fuentes no convencionales de energía, que pueden certificar ese proyecto sin ser incluso sujeto pasivo, para que quien es el sujeto pasivo, o si son ellos mismos, lo puedan compensar en ese impuesto. De forma que se está también favoreciendo esa inversión y esa innovación. Entonces, ese impuesto pues está pensado como muy grueso, donde tiene muchos pilares, y nosotros siempre hablamos de unos tres dividendos: el recaudo, la inversión pública y la movilización y dinamización de ese mercado voluntario. En un eventual ITS, pues entra a jugar muy similar, y son todas estas cosas que uno pondera, pues la repartición de cargas, los riesgos, quién asume mejor los riesgos, cuáles son los riesgos, cuál es ese precio que no da una señal correcta a la economía, que me fomenta las inversiones, pero no va en detrimento del crecimiento económico, cuáles son esos sectores que requieren esa mayor movilización de recursos. Son todas estas premisas que estamos siempre ponderando dentro de la agenda, y donde sin duda un mercado formal, pues como lo decía Erika, que se está analizando, pero pues hemos sido muy cuidadosos con el Ministerio de Ambiente. Hemos hecho, pues está el Ministerio de Ambiente liderando, así lo dice la norma, pero se ha hecho como un comité un poco intersectorial para lograr ponderar y siempre tener presente pues temas de crecimiento, temas por ejemplo recaudatorios, temas de inversión. Y ahora, ¿qué tenemos a futuro? Además de seguir trabajando en todo eso, y es estar, como nos estamos retroalimentando y estamos viendo, bueno, esto era un impuesto muy nuevo, efectivamente ha servido, ha generado recaudo, sin duda ha generado recaudo. Hemos logrado esas inversiones, ahí de pronto estamos viendo una complejidad en esa ejecución de las inversiones públicas, entonces estamos pensando si necesitamos construir un vehículo, por ejemplo, de cambio climático, como lo tiene México, que es un vehículo que ayuda, un vehículo financiero que ayuda a canalizar recursos, como un fondo de cambio climático. Y también está el impuesto bien estructurado, ya pensando, estamos internalizando todos los costos que nos hace falta, donde hoy tenemos un espacio de corrección importante, y es que el combustible fósil que más contamina no está incluido hoy en nuestro impuesto, que es el carbono. Entonces, todas estas cosas son las que seguimos analizando desde el gobierno, seguimos viendo cómo ir fortaleciendo, cómo ir dinamizando esos mercados. Erika también ahorita mencionaba el tema de estar revisando todo el tiempo esa regulación, porque si bien es un mercado no regulado, quiere decir OTC, que no se hace con plataforma, que es como
operaciones bilaterales, pues sí están reglamentadas cuáles son sus mínimos para que pueda entrar a compensarse en el impuesto, pues porque si no sería algo negativo para el gobierno, y es que estamos dejando que compensen con greenwashing o con proyectos que efectivamente que no están cumpliendo su objetivo ambiental, que es el que quisiéramos. Entonces son todas estas cosas que son los retos o lo que seguimos trabajando, y es bajo estas premisas de riesgos y demás que les menciono, seguir reevaluando nuestros instrumentos, observando unos nuevos y corrigiendo aquellos en los que vemos que todavía pueden existir dificultades o que funcionaron bien en esa primera etapa para que el mercado empezara a entender, para que nosotros del sector público también lo hiciéramos, y pensar de pronto en una segunda etapa que viene, cómo podemos seguir siendo ambiciosos en su justa medida para no también ir en detrimento de pronto otras variables que por ser muy ambiciosos podemos socavar. Entonces, pues yo ahí terminaría. Muchas gracias y pendiente para las preguntas que tengan ahorita en la siguiente etapa. Muchas gracias, Laura. Ahora vamos a pasar la palabra a Mauricio Giraldo de Cementos Argos. Él dirige la estrategia de reducción y compensación de Cementos Argos y también va a ofrecer recomendaciones para empresas de cómo pueden mitigar su huella de carbono. Adelante, Mauricio. Buen día. Bueno, un buen día para todos y muchas gracias por la invitación. Les quisiera compartir pantalla, pero creo que no puedo hacerlo. No Mauricio, sé si... Acabo de ver un Ahorita se slide. vio, Mauricio, ahorita se vio. Sí. Hace un minutico se vio, sí, señor. Bueno, sí, ahí entonces... Bueno, no sé si de pronto me pueden colaborar porque no... Acá no lo tengo. Mauricio, ¿prefieres que presente tu presentación? Mauricio. Hola, Mauricio, ¿nos escuchas? Hola, ¿se perdió el audio, Mauricio? ¿Están todos escuchando o no? Sí, yo perfecto. Ok, tal vez salió Mauricio para reingresar y tratar de subir. Mauricio, Sí, ahora, bueno. ahora sí te escuchamos. Sí, disculpen ahí que al parecer tuve problemas con el computador y se ha bloqueado. Entonces no sé si me pueden ayudar con la presentación. Claro que sí, Mauricio, ya te la pongo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, bueno, les voy comentando lo que nosotros en Argos trabajamos. Tiene que ver mucho con ambas partes. Y dame por favor la segunda diapositiva. Entonces nosotros tenemos, digamos, dos grandes componentes asociadas a este tema. Por un lado, nosotros somos una empresa que de manera individual se comprometió con unas metas bastante ambiciosas de reducción de su huella de carbono. Esto se puede ver principalmente con una medición, y es que nosotros nos vamos hacia lo que es cuántos kilogramos de CO2 equivalente emitimos por tonelada de material cementante, que es nuestro principal producto. Si bien en nuestra línea base que estábamos hablando de 2010, estábamos en el orden de los 750 kilogramos de CO2 por tonelada de material cementante, nuestra meta 2025 es llegar a los 544. Es una reducción significativa de nuestro impacto ambiental
asociado y ya hoy en día estamos por el orden de las 620, 630, dependiendo un poco de cómo se nos haya comportado el mercado, porque el año pasado fue bastante atípico, entonces por algo no tengo, digamos, la última medición, pero nos estamos acercando claramente hacia nuestra meta. Pero como empresa, somos una empresa que tiene una condición muy particular, y es que somos simultáneamente un consumidor importante de carbón y por ende, digamos, una empresa que tiene una necesidad de generar una compensación y la generamos, por ejemplo, a partir de la compra de certificados de reducción en el mercado, pero al mismo tiempo, por nuestra industria, tenemos una capacidad significativa de generar proyectos que reduzcan esta huella de carbón. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque nuestro horno, que es el principal sistema, una antes ahí, nuestro horno es, digamos, el corazón de nuestro proceso productivo. Y es un sistema que consume, un horno tradicional puede consumir entre 300 a 500 toneladas diarias de carbón. Y eso sin contar la flota de vehículos que moviliza nuestra producción a través del país, sea la de cemento, la de concreto. Pero al mismo tiempo tenemos un horno que tiene unas temperaturas por encima de los 1000 grados centígrados en el quemador secundario, por encima de los 1400, 2000 grados centígrados en el quemador principal. Entonces es un sistema térmico de alto consumo, pero con una capacidad de destruir los componentes orgánicos altísima. Y en esa dualidad, un sistema que efectivamente requiere de mucha energía térmica, pero al mismo tiempo puede destruir muy bien componentes diversos, entonces es donde se nos abre la posibilidad, y Europa lo descubrió desde los años 70, de generar sustituciones importantes del combustible a partir de residuos y con ello liberar la carga que estamos generando en los rellenos sanitarios. Entonces, esos dos caminos nos dan como hacia vías para reducir nuestro impacto ambiental y adicionalmente generar proyectos. Hoy en día tenemos 4 modalidades que estamos ya implementando. La siguiente, por favor. Y es, por un lado, como tenemos consumos eléctricos, además de los térmicos, estamos pasando hacia lo que es energías limpias. Lo que vemos en la izquierda de la diapositiva es nuestros proyectos en Piedras Azules, en nuestra planta de Honduras, para la generación de energía solar que supla las necesidades de la planta. Estos son proyectos de energía limpia, energía renovable, para suplir energía eléctrica. Al mismo tiempo, ya hemos lanzado en Colombia nuestro cemento verde, es un cemento altamente adicionado. Esto lo que quiere decir es que el horno que veíamos en la diapositiva anterior es un horno que produce clinker, nuestro componente activo, pero si logramos encontrar otros elementos que tengan el mismo efecto de reducción que tengan la capacidad de generar el efecto final, que es el de pega, pero con menor impacto. Entonces tenemos un proyecto de arcillas calcinadas que reduce de manera significativa el requerimiento del clinker. Y por ende tenemos un cemento con una huella de carbono significativamente más baja. Adicionalmente estamos explorando los modelos de captura de carbono, por ejemplo a través de microalgas, donde el CO2 que se emite en la chimenea pasa a través de bioreactores y microalgas que lo que hacen es capturar ese CO2, tomar el carbono, volverlo a poner en forma de biomasa y liberar el oxígeno, gracias a energía solar en múltiples. Pero el proyecto grande que estamos hoy implementando para reducción de esta huella tiene también mucho que ver en Colombia con el uso de residuos. Hoy sabemos que más del 78% de los residuos que se generan en Colombia van a parar al relleno sanitario. Y al relleno sanitario
bueno, cuando podemos o cuando tenemos pues esa facilidad, eso es un esfuerzo muy grande que se ha hecho desde los ministerios, precisamente para que todo llegue al relleno sanitario, pero es una emisión que si bien puede darse en 100 años, en 200 años, es una emisión que se va a generar. Y todo esto, cuando hablamos del 78%, son cantidades que superan para una ciudad como Bogotá las 6.000 toneladas diarias de residuos que están llegando al relleno sanitario. Europa entendió, como mencionaba antes, desde los 70, que eso no era la manera correcta de hacerlo, que si teníamos un gran consumidor de energía térmica, no podíamos enterrar toda esa energía en los rellenos sanitarios, y hoy en día, gracias al aprovechamiento térmico y material de estos elementos, de los residuos, solamente el 5% de los rellenos, de los residuos terminan verdaderamente en un relleno sanitario. Colombia está, como decía, por encima del 78%, y eso con reciclajes muy altos, porque estamos casi cercanos a los promedios de reciclaje que tiene un país como España. Estamos solamente unos puntos por debajo de la media de la Unión Europea y solamente 15 puntos por debajo de Alemania. Es verdaderamente con el aprovechamiento energético y material de los residuos que podemos generar una diferencia significativa, y por eso Cementos Argos está trabajando tan fuerte en Colombia para que eso se haga una realidad. La siguiente, por favor. Pero, ¿cuál es el tema significativo y lo que tenemos que considerar? Es que, primero que todo, para poder hacer cualquier tipo, inclusive de compensación en procesos industriales, y mucho más, si queremos llegar a la segunda parte, que es tener la posibilidad de generar proyectos de reducción, tenemos que establecer los procedimientos y las metodologías que nos permitan medir esas emisiones. Tenemos que entender dónde están las emisiones para poderlas valorar y poder precisamente generar un proyecto que sea factible de generar la medición. Eso en palancas correctas. Ya nosotros sabemos, por ejemplo, en el tema de transporte tenemos una emisión significativa. Venimos trabajando en vehículos eléctricos, sobre todo en las zonas urbanas, donde más impacto pueden tener estas emisiones. Pero el horno tiene un impacto significativo por el uso de clinker, entonces nos entramos en cementos verdes, pero por el otro lado también en el tema del uso de combustibles, por ende, los proyectos para generar esta sustitución de combustibles. Pero una vez ya tenemos los proyectos, yo creo que aquí es donde viene la principal dificultad que para cualquiera de estos modelos es cómo logramos medir y cuál es la metodología correcta de medición que se tiene para estos modelos. Porque, ¿qué nos encontramos? Que no hay una consideración global en función de cómo se miden estas emisiones en muchas de las metodologías existentes para el tema de cemento. Entonces, si bien nosotros estamos generando, por ejemplo, una reducción en la cantidad de residuos que están yendo a los rellenos y los impactos ambientales que se generarían a partir de este fenómeno, las metodologías no consideran ese efecto y por ende no ha sido viable en función de la escala generar el proyecto y generar la emisión, el certificado de emisión que sea rentable desde un punto de vista de los costos asociados a la generación misma del certificado. Entonces, esos proyectos, o en Colombia, y aquí pues es un tema, claro que nuestro sistema eléctrico se basa en la energía hidroeléctrica, nuestro factor de emisión del sistema es mucho más bajo que los de los países europeos, entonces muchas veces estos proyectos también tienen esas dificultades. Necesitamos adaptar un poco y entender las realidades locales para que desde esas realidades locales nuestros proyectos sean factibles de generar una reducción significativa y una certificación a partir de los proyectos industriales y crecer lo que ahorita nos indicaban, la participación de los proyectos industriales en la generación de certificados de reducción de emisiones. Entonces yo creo que con esto cubro pues más o menos lo que quería contarles desde Argos y ya creo que podemos seguir a la sección de preguntas, Lucy.
Muchísimas gracias, Mauricio. Qué bueno escuchar un caso concreto, valga la redundancia, de una cementera trabajando con sus emisiones. Ahora voy a pasar la palabra a Lucas Rivera de Alcott Group. Lucas ha recogido sus preguntas en el chat y él va a estar moderando la parte de las preguntas que pasarán a los diferentes ponentes de acuerdo con cada tema. Gracias, Lucas. Muchas gracias, Lucy, y muchas gracias a todas las personas que han relacionado sus excelentes preguntas por el chat, y empezamos con las preguntas que se dirigen a Eduardo. Eduardo, mira, ¿me escuchan bien todos? Sí, Lucas. Sí, yo te estoy escuchando. Perfecto. La primera pregunta para Eduardo es de Jorge Ávila de México, donde indica que si se verifica un proyecto de carbono, ¿el certificado sirve para el mercado voluntario o para el mercado obligatorio? Jorge quiere entender la diferencia de cuándo un certificado es para mercado voluntario y mercado obligatorio. Jorge, Eduardo, por favor. Vale, muchas gracias. Gracias, Lucas. Jorge, hoy al día de la fecha solo tenemos un mercado voluntario en México, ya que la demanda por parte del sistema de comercio de emisiones, como mencionaba, todavía no la conocemos. Hay una serie de datos que todavía el Ministerio de Medio Ambiente no ha publicado, y por otro lado tampoco tenemos los protocolos para desarrollar los proyectos y luego certificarlos. Por lo tanto, ese mercado todavía no existe de una manera tangible. Lo que sí sabemos son los sectores donde se están desarrollando. De hecho, si tienes alguna iniciativa, pues vela ahí cuidando. Hay algunas transacciones, pero todavía no hay emisión de estas reducciones de emisiones, de estas compensaciones. Hoy solo tendrías mercado voluntario, en donde, por cierto, olvidé comentar, ha aumentado la actividad de manera exponencial durante el último año por un montón de empresas que se preocupan por intentar cumplir de manera anticipada con las obligaciones, porque por supuesto la crisis del COVID ha desatado una demanda grande en el mercado voluntario, y porque seguramente vamos a tener más regulación en sectores que hoy no están regulados. Vamos a decir turismo, aviación, que es otro sector muy importante. Bueno, pues esos están bastante activos. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué consejo le darías tú a Jorge de México para elegir algún estándar por el cual él se fuera para poder hacer la formulación de un proyecto de reducción de emisiones? Depende del tipo de proyecto que Jorge tenga, ¿no? Pero vamos a suponer si fuera un proyecto forestal, que espere el protocolo forestal mexicano, que seguramente se va a parecer muchísimo al protocolo forestal de California. Recuerden que el mercado mexicano tiene como objetivo en el futuro tener esta conexión con el mercado californiano. Si es un proyecto de metano, igual, pues esperar el protocolo de metano. Y por último, si es de transporte, pues también. Si no fuera el caso, si fuera otro tipo de proyecto, yo pues no me queda más que recomendarte, pues en verdad, como comentábamos, el BCS desde ya, y el mercado californiano, el Climate Action Reserve. Ahora bien, es importante comentar algo. La demanda de reducciones de emisiones del MDL para el mercado europeo ya está en sus últimos, en countdown, ¿no? Como decía la canción de hace muchísimo, This is the final countdown. Bueno, es el final countdown para el MDL, ya está, ya llegó al límite. Hay mercados nacionales que lo van a seguir ocupando, lo van a seguir utilizando. No va a ser el caso de México. México va a utilizar para su mercado estos protocolos que yo mencionaba. Okay, muchas gracias, Eduardo. Hay una pregunta que fue recurrente y que es tratando de aclarar esa diferencia o malentendido que hay entre bonos verdes y los llamados bonos de carbono. Fue recurrente la pregunta y creo que es muy necesaria, Eduardo, que por favor puedas aclarar a Yamel Rubio, a Sofía Castellán y a otros asistentes
¿Cuál es la diferencia entre esos bonos verdes, certificados o créditos de carbono? Y si podías ejemplificar algún caso tanto para bonos verdes como créditos de carbono en México, por favor. Claro que sí. El agua y el aceite. Marte y Venus. O sea, estamos hablando de cosas completamente diferentes. Un bono de carbono, y los invito a no decir más bonos de carbono, un bono de carbono es una reducción de emisión de un proyecto, vale decir, o captura, ¿no? En el caso de una masa forestal, captura de dióxido de carbono en la masa forestal, hay una certificación y se emiten estas reducciones de emisiones, compensaciones o bonos de carbono para ser adquiridos por alguien más, por una empresa en el mercado voluntario, por una empresa dentro del sistema de comercio de emisiones, o quién sabe, un proyecto de eficiencia energética igual, pues reduce sus emisiones, hay una certificación y luego puedes venderlos en el mercado obligatorio o no. Bueno, un bono verde es otra cosa, completamente diferente, completamente diferente. Es un bono, un llamado bono, pues todos nosotros hemos escuchado en las noticias, los bonos suben, bajan, se colocan bien, se colocan mal. Un bono es un gigantesco pagaré, un enorme pagaré con muchos ceros, que es tan grande que el vendedor, quien suscribe ese pagaré, perdón, quien emite ese pagaré, no puede ir al banco y pedirle ese dinero porque quiebra el banco, ¿no? Le rompe todo el esquema financiero. Entonces, lo que hace es emitirlo en lo que nosotros decimos el mercado público. En Colombia se le dice el primer mercado. O hay una subasta, ¿no? Se vende en una subasta este bono. ¿Y quiénes participan de la compra de ese bono? Pues los grandes tenedores, administradores de activos, algunos bancos, los fondos de pensiones, aseguradoras que tienen que colocar el dinero de la gente, ¿no? Todos los meses nosotros ponemos un cachito de nuestros ingresos para el fondo de pensiones. El fondo de pensiones no es que se lo queda y se queda mirando el número. Tiene que invertirlo y tiene que generar recursos. ¿Cómo lo hace? Uno de los métodos es meterlo en este tipo de bonos. ¿Y quién emite el bono? ¿Quién emite este pagaré? Empresas o municipios, o depende del país, municipios, o estados, o banca de desarrollo que necesita esos recursos porque pues, lo va a utilizar en proyectos que de otra manera no podría hacer. Recuerden que es muy grande, ¿no? Entonces sirve, por ejemplo, para grandes obras de infraestructura o para refinanciar cosas que uno ya ha hecho en el pasado, o para captar mayor cantidad de recursos para un programa, en el caso de las viviendas sustentables, es el más grande en toda América Latina. Y es un gran pagaré cuya característica principal es que va para proyectos, está destinado a proyectos que tienen que ver con cambio climático. Proyectos de generación de energía renovable, ahí tienes un montón de empresas de la región que ya emitieron bonos para aumentar la capacidad instalada renovable. Proyectos relacionados con transporte limpio, mucha banca de desarrollo ha emitido bonos en ese sentido. Tenemos también edificación verde, sustentable o sostenible, dependiendo cómo le llamemos. Hay varias empresas que también han emitido bonos en ese sector. Y luego, pues tienen que repagarlo, por supuesto. Es como si fuera un crédito, pero la ventaja es que es tan grande que usualmente la tasa es menor también que la que tú podrías conseguir en un banco. Y lo tienes que repagar conforme a algo que se llama cupones, vencen los cupones, esto es una terminología muy vieja, y quien emite el bono tiene que repagarlo, y lo suele repagar con flujos, ¿no? Flujos que o generó el proyecto, o genera él recaudando un impuesto, por ejemplo, o las placas de los coches, ¿no? Pues es esta fuente de repago de tu bono. Otra vez, para recapitular, uno es un instrumento completamente financiero emitido en el mercado bursátil, el bono verde. El otro es una reducción de emisión, un mal llamado bono de carbono, porque no es un bono, no paga un interés, no está dentro del mercado financiero, es una compensación, es una captura o reducción de emisiones certificada por un tercero. Espero haber sido lo más didáctico posible. Muchas gracias, Eduardo. Sí, muy didáctico. Bueno, tenemos la última pregunta de tu compatriota Laura Sánchez y te dice que no le queda muy claro cómo opera o cómo funciona el mercado voluntario en México y en Colombia. ¿Cuáles son las diferencias entre el mexicano y el colombiano? Excelente.
En Colombia tienes un mercado voluntario, pero con un incentivo muy grande, que es, pues, con reducciones de emisiones, con mal llamados bonos de carbono, puedes pagar el impuesto al carbono que ya está vigente desde hace unos 4 años. Entonces, si tú eres una empresa que tiene que pagar este impuesto porque, no sé, consumes mucho, no sé, cierto combustible, pues muy bien, en vez de pagarlo con dinero, lo puedes pagar con reducciones de emisiones. Puedes ir al mercado, explorar ahí algunos proyectos en la Amazonía o en el hermoso Caribe colombiano y puedes, si ya están registrados ante un tercero, de ir a la autoridad y decirle, bueno, pues mire, acá te va tantito dinero, que es lo que yo te pago, y además te estoy pagando una parte de mis obligaciones con estas reducciones de emisiones. En México no tenemos ese sistema. En México hay un impuesto al carbono que está también, al igual que en Colombia, medido por el contenido de dióxido de carbono de los combustibles fósiles. Había una provisión para pagarlo con reducciones de emisiones, pero no funcionó por causas, digamos, totalmente técnicas. Eventualmente hay algo de voluntad para volverlo a ver, pero todavía no tenemos un cronograma específico en México para que esto funcione de la misma manera que funciona en Colombia, que es un mercado, como digo, voluntario, pero con un gran incentivo. Entonces ya no es tan voluntario, porque hay un incentivo detrás. Pero vamos a decirle mercado voluntario. Del lado mexicano es completamente voluntario. Aquí es una empresa que quiere neutralizar, no sé, su fiesta de fin de año o no sé, su Zoom, porque en este caso ya no hay más fiestas, y lo que hace es llama a un proyecto de reducciones de emisiones, compra esas reducciones de emisiones y ya está. Todo queda entre privados y no hay ningún incentivo como el que existe y es muy eficiente, por cierto, en Colombia. Muchas gracias, Eduardo. Esas eran las preguntas que alcanzamos a recopilar. Sé que quedan algunas otras preguntas y para tranquilidad a los asistentes las vamos a redirigir a los destinatarios para podérselas hacer llegar a vuelta de correo. Aquí tenemos, entonces pasamos con las preguntas a Alexis. Gracias, Eduardo, nuevamente. Alexis, pregunta Catalina Chaparro. Gracias. De Colombia, ¿qué es mejor para participar en mercados de carbono? ¿Es mejor un mercado nacional o internacional? Bueno, es una de las preguntas. Finalmente, lo pues yo diría que hay dos criterios por mirar esencialmente. Primero hay que ver el estándar, es decir, que hay estándares que sí pueden ser considerados fuera del mercado, de un mercado nacional y así alcanzar el mercado internacional. Otra vez un buen ejemplo es lo de Colombia. Colombia tiene pues estándares que son nacionales, que están reconocidos en Colombia más que todo sobre la no recaudación del impuesto carbono, que es una acción voluntaria. Dicho esto, estos estándares todavía no tienen ningún reconocimiento fuera de Colombia. Es decir, que sea muy complicado buscar un comprador en el mercado voluntario que se los recibe, más aún si mañana hay interconexión dentro de los mercados y pues Eduardo está dando el ejemplo de México con California, es muy relevante. Obviamente, pues para que entran los estándares tienen que estar alineados o que se pueden convertir. Entonces, yo diría que la primera cosa es buscar un estándar que tiene la robustez y el reconocimiento internacional y luego el segundo criterio, obviamente, es el precio. Entonces, hoy por hoy, pues de los mercados que mejor pagan sobre lo que son bonos de carbono es el mercado colombiano por la indexización a la ley, es decir, que a grandes rangos estamos más o menos a 80 o 90% del valor de $5, un poco más. En el mercado internacional todavía no se paga esto, que sea mercados que son voluntarios, entonces grandes empresas pues que deciden compensar su huella, o incluso mercados como el mercado de Corsia, que es el mercado de los aéreos, que está en su fase también
es una fase voluntaria. Y hoy en día los precios de los bonos de Corsia, que también son muy específicos, es decir, que solo hay 6 estándares que están aprobados, desde estándares chinos hasta el de incluso MDL, y los precios oscilan entre $1 y $2 en función de los agregados de los objetivos de desarrollo sostenible. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Alexis. Adicionalmente, quería comentarle a todos los asistentes que vamos a extendernos 15 minutos más del tiempo indicado para poder cubrir las preguntas y respuestas que alcancemos a cubrir, y las otras se las estaremos enviando, ¿vale? Entonces, agradecemos a las 104 personas que están conectadas en este momento y vamos a avanzar 10 minutos más, por favor. La otra pregunta de Ana Catalina es supremamente relevante y está relacionada, Alexis, con cuál es el estándar que influye más o que puede tener más relevancia en el precio final del certificado, o simplemente si yo uso algún tipo de estándar, el precio va a ser el mismo. Ángela Rodríguez del Ministerio de Ambiente nombraba el CCB. Creo que es un ejemplo importante que podrías tal vez retomar ahí ese complemento de Ángela sobre cómo el CCB puede dar esos cobeneficios a los proyectos. Por favor. Ahí estamos entrando en un asunto que a mí me fascina, que es toda la parte de la Agenda 2030. Es decir, que la gran diferencia entre la era de Kioto y la era de París es que pues, bajo Kioto hablábamos clima, hoy en día estamos hablando de impacto, ¿no? Una de las herramientas para apoyar primero mapeo, luego cuantificación de estos objetivos de este impacto son pues los ODS. Vemos dentro de los proyectos que hay más y más estándares que van en este sentido, es decir, que pues a nivel de proyectos basados en la naturaleza, el CCB es una herramienta fantástica que existe desde tiempo, pero también vemos los criterios de SDVista, que es un nuevo estándar que sale de Verra, que incluye dentro de la validación y la verificación del proyecto esos objetivos. Vemos que pues, Gold Standard está haciendo bastantes esfuerzos, y del otro lado del espectro lo que notamos es la referencia que hacía antes a Blackstone, es decir, que hay más y más fondos que buscan adecuarse con impactos, ¿no? Y el idioma universal de los impactos son los ODS. Entonces yo diría que para buscar el mejor precio realmente, desde la conceptualización del proyecto hay que desarrollar líneas bases de los ODS, hay que tenerlo en cuenta y hay que buscar estándares que permiten soportar todos estos valores agregados y que hacen que, pues, al fin y al cabo, cuando hablamos de una reducción de toneladas de CO2, también podemos hablar de un impacto a nivel de comunidad, de biodiversidad, de lo que son recursos naturales o incluso educación. Muchas gracias, Alexis. Por último, tenemos una pregunta de Laura Sánchez de México, que te pregunta, y creo que esta pregunta se puede complementar también con las siguientes preguntas de nuestras compañeras del Ministerio de Ambiente, y es: ¿cuáles son las principales ventajas de una ley de cupo y cuáles son esas acciones específicas que se pueden realizar bajo esta ley de cupo que tú mencionaste en tu presentación, pero que también considero que el Ministerio de Ambiente puede ahondar mucho más en este punto? Perdona por el mute. También, súper pregunta, y son temas que realmente me fascinan. La ventaja de una ley de cupo versus, por ejemplo, una taxonomía seca es que la ley de cupo, por concepto, forza a los sujetos de la ley a reducir sus emisiones, porque cada año básicamente el cupo se baja. Entonces, tradicionalmente al principio tienen un número de cupo que le permite reinvertir en tecnología, y esto es lo que permite ganar la máxima eficiencia, tanto que, por ejemplo, en Europa, pues, que es la ley de cupo, vamos a decir, jurásica de todos los mercados, porque está en vigor desde 2005,
hoy en día el nivel de innovación, el nivel de eficiencia energética de un poco todos los industriales europeos es bien remarcable. Entonces, también creo que es la mejor manera de incentivar el sector privado pues a ser actor y acompañante a las metas estatales. En el caso de Colombia, pues son muy ambiciosas. En el caso de México, pues también hay un grado de emisión importante que obviamente el sector público solo no puede alcanzar. Entonces, esta ley de cupo es realmente lo que permite pues al sector privado gestionar de cierta manera este impuesto indirecto. Y un ejemplo magnífico que hemos tenido esta mañana es el ejemplo de Argos, ¿no? Que desde muchos años están pues planteando esta problemática, anticipando la legislación, y la ley de cupo permite también de recompensar los buenos alumnos, porque es evidente que una vez que sale el nivel de cupo, estoy convencido que Argos tendrán cupos positivos que se pueden vender en el mercado y que le permite también tener una fuente de ingreso adicional. Muchas gracias, Alexis, por tu intervención. Pasamos ahora con nuestras colegas del Ministerio de Ambiente. Gracias, Lucas. Erika. Sí, pues como bien lo decía Alexis, un programa de cupos permite efectivamente pues que ya no sea algo voluntario, sino que sea algo obligatorio, ¿sí? Más allá pues que suene mal, que es obligatorio, no, sino que va a permitir que las empresas efectivamente comiencen a medir sus propias emisiones. Muchas veces ni siquiera las empresas miden sus emisiones, pues casos como Argos pues efectivamente sí lo hacen, pero una buena parte de las empresas no miden, no saben cuánto están emitiendo. Entonces es muy importante porque este tipo de programas, además de la reducción, permite comenzar a generar ese tipo de información también para el mismo sistema. Por otra parte, pues que también la mitigación no se haga solamente a través de mecanismos de flexibilización, sino que efectivamente las industrias o los agentes regulados comiencen a hacer sus propios proyectos para reducir, ¿sí? No solamente que sea esa vía compensación, sino que efectivamente comiencen a buscar esa transformación productiva, que es lo que realmente se busca con este tipo de instrumentos también. Y sin duda también el programa de cupos permite tener un desarrollo institucional a nivel gobierno. Aquí, como bien lo decía Laura, el trabajo que hemos desarrollado nos permite, uno, trabajar como gobierno de forma coordinada, ¿sí? Entender muy bien cuáles son los requisitos que exigen estos programas, ¿sí? Cuál de las capacidades actuales qué nos va a exigir, y también un tema muy importante, y también lo trabajamos, cómo comunicamos estos temas, ¿sí? Cómo efectivamente llegamos a que efectivamente se le dé un sentido, no solo a nivel del gobierno, sino a nivel de todos los grupos de interés. Entonces, es un instrumento que si se sabe dirigir y se sabe enviar la señal, pues vaya a ayudar a desarrollo institucional, desarrollo económico, desarrollo social. Entonces, pues tiene muchas ventajas y por eso exige una gran responsabilidad en la forma como se regule y cómo se lleve a implementación. Muchas gracias, Erika. De hecho, hay espacio para una última pregunta y me parece supremamente valioso este espacio donde hay integrantes o participantes de varios países, porque te preguntan desde México una duda que tienen allá relacionada hacia la destinación de los recursos del impuesto al carbono, porque allá no tienen tan claro ni saben esos recursos en qué se van a invertir, ¿cierto? Si en mitigación, en adaptación. Entonces, creo que esa transferencia de experiencias es muy valiosa en este webinar. ¿Y tú qué recomendación o qué, digamos, reflexión le dejarías a Alejandro Contreras de México, que te hace esta pregunta? ¿Cuál es el destino específico de estos recursos del impuesto al carbono en Colombia? Sí, en Colombia, como bien lo mencionaba Laura, el impuesto tiene una destinación específica, si bien no es algo común que se haga pues por lo que genera ciertas inflexibilidades presupuestales. En Colombia básicamente es por ley que se decretó la destinación. Entonces básicamente el 70% de los ingresos del impuesto quedó establecido por ley que van a temas de posconflicto.
y el 30% de los recursos del impuesto va a temas ambientales. Entonces, entiéndase reducción de la deforestación, entiéndase pago por servicios ambientales, ¿sí? También para temas de biodiversidad y pues temas en general ambientales. Lo importante, sí, claramente direccionar, desarrollar muy buenos proyectos. A veces solamente nos enfocamos en los recursos, ¿sí? Pero a la hora, cuando se van a mirar qué proyectos hay, cuáles son los proyectos estratégicos a desarrollar, pues no hay ideas, hay buenas cosas, pero no hay proyectos que efectivamente tú ya puedas efectivamente comenzar a apalancar y a financiar. Entonces, a veces no es solamente los recursos, sino también la capacidad que tenemos para generar proyectos estratégicos y que generen lo que llama el Fondo Verde, ese cambio transformacional. O sea, que efectivamente no termine el proyecto y quede ahí, sino que efectivamente genere unos valores agregados mayores. Eso es lo que yo podría decir. No sé si Laura quieres complementar. No, de acuerdo. Esta es para ser un poquito más el 30%. Hay unos 5% áreas protegidas y el 25% va para protección de los ecosistemas y bueno, más, como mucho más amplio. El todo, pero todo, que esa es la dificultad que les decía, todo va dentro del Fondo Colombia en Paz. O sea, todo entra a una bolsa de paz y en bolsa de paz 70% se invierte en temas de paz con sostenibilidad y el otro 30% se invierte en estos temas ambientales, que esa es como una de las complejidades que tenemos hoy, que no permite, por ejemplo, que el Ministerio de Ambiente invierta esos recursos o que si es un proyecto de energía o en cosas, o sea, el ejecutor es quien maneja la bolsa de paz. Entonces, eso hace que sea un poquito difícil hoy ese componente ambiental o intersectorial también de esos recursos. Bueno, les agradezco a todos los ponentes su participación. Gracias a Alexis, Eduardo, Erika, Laura y Mauricio compartir sus conocimientos con esta audiencia de más de 100 personas. Y agradecemos mucho a todos los asistentes por acompañar y también por su gran interés. Han quedado más preguntas. Esperamos que podamos ayudarles. Hemos colocado en el chat nuestros contactos y les invitamos a que asistan a los siguientes webinars en esta serie sobre mercados de carbono. El próximo webinar será el 12 de abril y el tema es el papel del sector privado en la implementación de las metas nacionales de carbono de Colombia y de México. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego y buen día para todas.